Primera y segunda de Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro y enviada a varias comunidades de iglesias en las provincias de Asia Menor, que es la Turquía actual. Según la conclusión de este libro, descubrimos que, aunque él dirigió esta carta, fue compuesta por un colaborador cercano llamado Silvano. Pedro supo que estos cristianos, en la mayoría no judíos, estaban pasando por persecución y afrenta y hostilidad de parte de sus vecinos romanos y griegos. Romanos, a quien el apóstol Pedro se refiere en esta carta como la Babilonia. Así que les escribió esta carta para animarles en medio de este sufrimiento. Esto ayuda a explicar el diseño y temas principales de esta carta. Pedro inicia esta carta saludando a las iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Pedro quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Cristo pertenecen ahora a la familia del pueblo de Dios. En esta carta, Pedro alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva y que han obtenido a través de la resurrección de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Primero, desarrolla el tema de la nueva identidad de la familia de Dios en Cristo Jesús, quedando esquematizada esta carta de la siguiente manera. En el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10, nos habla el apóstol Pedro sobre las grandes bendiciones de Dios para su pueblo. En el capítulo 2, versículo 11 al capítulo 4, versículo 19, enfatiza la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, el apóstol Pedro en esta carta enfatiza también el pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Finalmente, en esta carta debemos recordar que Cristo Jesús es nuestra suprema esperanza en medio del sufrimiento y de la persecución, así como nuestro ejemplo de cómo debemos soportar el sufrimiento de una manera fiel que es motivada por su pronto regreso. La segunda carta del apóstol Pedro tiene como propósito advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y en su conocimiento de Cristo. Según se desprende en el capítulo 1, versículo 13 y 14, Pedro sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra, así que escribió esta carta hablando lo que había en su corazón y haciéndoles una advertencia a los creyentes de lo que podría suceder si no estuviera, particularmente en cuanto a los falsos maestros. Aquí en esta carta les recordó la verdad inalterable y poderosa del Evangelio. Este es el esquema de la carta de segunda de Pedro. En el capítulo 1, versículos del 1 al 21, el apóstol Pedro enfatiza la dirección para los cristianos. Capítulo 2, versículos del 1 al 22, habla sobre el peligro para los cristianos. Y en el capítulo 3, versículo del 1 al 18, habla sobre la esperanza gloriosa y el futuro diferente para los cristianos. Pedro escribió su primera carta para enseñar cómo enfrentar la persecución, es decir, las pruebas desde afuera. Y esta segunda carta la escribió para enseñar cómo enfrentar la herejía y las falsas enseñanzas, es decir, las pruebas desde adentro. Con frecuencia, los falsos maestros son engañadores sutiles. Esta segunda carta nos da pautas para ayudarnos a detectar estas falsas enseñanzas que son una amenaza para la iglesia. Esta segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia de Asia Menor es vigente para nuestros tiempos porque es una exhortación para mantenernos fieles a las enseñanzas poderosas del mensaje del reino a través del mensaje de Jesucristo. Y finalmente, es puntual recordar lo que el apóstol Pedro dice en esta carta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta fue la carta de primera y segunda de Pedro.